el cual pertenece a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este seminario forma parte de la serie COVID Viendo, Secuelas Políticas y Sociales. El tema que analizaremos el día de hoy, que es muy pertinente porque es la primera semana de clases, la función de la escuela en la era digital y el contexto de pandemia. Nuestros participantes del día de hoy serán la doctora Lucía Rivera Ferreiro, de la Universidad Pedagógica Nacional, el doctor Miguel Alejandro González Ledesma, del CIMBESTAB, la doctora Teresa Rodríguez de la Vega, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y este seminario no hubiera sido posible sin la coordinación académica invitada de la doctora Cecilia Peraza Sanginés, igual de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para empezar, me gustaría darles una breve semblanza de la doctora Sanginés. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, con especialidad en Educación y Cultura. Actualmente es profesora de tiempo completo, adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde realizó sus estudios de licenciatura. Tiene experiencia profesional en diversos campos vinculados con instituciones sociales y educativas en México y en el Estado español. Sus principales temas de investigación se marcan en el ámbito de la educación para la ciudadanía global, la educación en valores, los estudios de género y coeducación, la formación profesional y técnica, el cambio en las instituciones de educación superior, la gestión de conflictos en el ámbito escolar y la política educativa. Actualmente coordina un proyecto de investigación financiado por la DEJAPA UNAM sobre la reforma educativa global que se marca en una comparativa internacional entre 7 países. Además, la doctora Peraza Sanginés, es mamá de una niña de 6 años y un niño de 3, que transitaron a primaria y preescolar respectivamente en este contexto pandémico. Pues, Peraza, por favor, la sala es de usted. Muchísimas gracias, Mariana Aparicio, y a las personas que me acompañan en el panel el día de hoy. Para mí es un placer y un privilegio poder tener este espacio de discusión, y muchísimas gracias a todas las personas que se han mostrado interesadas en escucharnos y en debatir con nosotros. Ojalá podamos abrir lo más posible el espacio. Estoy muy agradecida porque acepten esta invitación a reflexionar conjuntamente, a discutir propuestas y aventurar alternativas cuando nuestro análisis es crítico. La doctora Lucía Rivera Ferreiro de la Universidad Politécnica, el doctor Alejandro González Ledesma del CIMBESTAB y la doctora Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, mi colega y compañera de generación en la facultad. Antes de cada intervención voy a profundizar en la presentación de cada una de sus trayectorias para no hacer ahora una larga presentación, y mi participación en este caso es introducir el debate, introducir el tema. Entonces, aprovechando también la oportunidad que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, nos acompañan personas de otras latitudes, de entrada en el panel desde Italia, Cataluña, Bélgica, Colombia, y saludo con muchísimo respeto a nuestro auditorio y con mucho agradecimiento. Y por eso quiero recordar que en nuestro país, el pasado 14 de marzo, la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases y el cierre de las escuelas a nivel federal como medida para prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2. Inicialmente se anunció un periodo vacacional ampliado para Semana Santa, del 20 de marzo al 20 de abril, mientras el gobierno federal preparaba su estrategia, que resultó en el Programa Nacional Aprende en Casa. El Aprende en Casa consistió en una serie de transmisiones televisivas con horarios establecidos para cada nivel educativo, empezando a las 7 de la mañana con la transmisión de preescolar por los canales públicos 11 TV, Ingenio TV y TV UNAM, junto con un sitio web en el que, cuando funcionaba, podían descargarse diversos materiales para docentes, estudiantes y familias. El ciclo escolar concluyó formalmente el 5 de junio pasado, y desde esta fecha los equipos docentes de todas las escuelas trabajaron en la valoración del ciclo. Para afrontar el próximo curso escolar, este lunes 24 de agosto se reinició formalmente la segunda fase del programa Aprende en Casa 2, con un planteamiento de 3 semanas de regularización respecto al curso inmediato anterior y el inicio del nuevo curso escolar que está previsto para el próximo lunes 14 de septiembre, antes de las fiestas patrias.
Como introducción a nuestra mesa de hoy, me gustaría proyectar una cápsula elaborada por un equipo de estudiantes del taller de técnicas de investigación documental que imparto cada año. Es una cápsula que pretende documentar la vivencia de lo que caracterizaron como madres educadoras, que forma parte de una serie de 5 cápsulas que llamaron Las Olvidadas del Estado durante esta pandemia. Las otras cápsulas están dedicadas a las trabajadoras domésticas, a las trabajadoras sexuales, a las hacinadas de Cabeza de Juárez afectadas por el último terremoto y a las madres de las personas desaparecidas documentando testimonios durante la pandemia. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Y aquí está conectado Max, muchas gracias. Max, Sebastián, las personas que realizaron este documento. Una cosa así, tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo. Está mandando videos con las actividades y hay que ver con él los videos y hay que hacer con él las actividades, hay que imprimirlas, y para mí ha sido imposible. Desde el principio entraba en un colapso mental y decía, es que no se puede tener a los niños trabajando, siendo productivos, estudiando, no se puede todo. A un lado tenemos que estar terminando el trabajo, la casa, de preparar la comida, de lavar, de echar. Ay, me disculpo porque los créditos que son Sebastián Hernández, José Lara, Salma e Iván García. Muchísimas gracias. Bueno, sí se pudo ver, ¿verdad? Va, sigo entonces. Como docente de educación superior, además de ser madre educadora de preescolar y primaria paralelamente, y trabajadora doméstica, que es sinónimo de ser mujer en este país, propuse a mis grupos de alumnado ejercicios reflexivos acerca de la situación que estamos transitando, sin duda una de las más impactantes crisis civilizatorias en la historia de la humanidad. Además de esa cápsula, hemos abierto 2 líneas de análisis a partir de la asignatura de Educación y Sociedad en México. Una de ellas tiene que ver con el programa Aprende en Casa, como una concepción biopolítica, donde la educación en línea se convierte en herramienta para aumentar el control sobre los cuerpos y subjetividades de las madres, obligándonos a asumir una nueva jornada paralela sin ningún tipo de reconocimiento operativo. O como ha planteado ya Tere Rodríguez en reciente entrevista con Carmen Aristegui, sin contemplar la posibilidad de que se haga una directriz con goce de sueldo a las madres y padres de familia que tienen que apoyar en casa. Espero que Tere profundice en este sentido durante su intervención. La otra línea de investigación abierta por mis estudiantes en este semestre tiene que ver con la desigualdad de acceso a los medios electrónicos de la educación a distancia, a partir de un análisis de la ruralidad y sus condiciones durante el Programa Nacional Aprende en Casa. En este sentido, Montserrat Cruz y Rebeca Espinosa plantean que la exigencia del contacto virtual entre docentes y estudiantes para poder continuar con los contenidos temáticos ignora las condiciones de la población rural y marginal, que es la inmensa mayoría en nuestro país. Cuestionan el planteamiento de que la televisión resuelva la cuestión de la cobertura, más allá de un ejercicio de legitimación por parte de las autoridades, para mostrar que garantizan el derecho a la educación durante la pandemia. La realización de las clases debe ser mediante videoconferencias, las herramientas didácticas se tienen que compartir a través de aplicaciones en línea y las actividades escolares deben ser de fácil acceso en red.
además de seguir los contenidos televisivos que se transmiten para cada grado escolar y que no consideran los ritmos naturales de la infancia, ni las familias con muchas personas y con hermanas y hermanos, ni las distintas realidades de las y los docentes de nuestro país. En ese sentido, nos resultó pertinente replantear la pregunta ya clásica en la sociología de la educación acerca de la función de la escuela, pero ahora en lo que hemos llamado la era digital en el contexto de la pandemia por COVID-19. Desde la aproximación que proponemos, la función social de la escuela en el tránsito del antiguo régimen a la revolución industrial era la comunión moral y la cohesión social, una función que se disputa con la Iglesia. En la modernidad, la educación institucionalizada en la escuela es el mecanismo más eficiente para lograr la adaptación de los individuos. Las primeras teorías de la sociología de la educación plantean que las funciones principales de la escuela son la socialización, la transmisión de conocimientos y la transmisión de hábitos de orden instrumental que también se asocian al control. Un investigador italiano, ahora que estamos en este diálogo tan directo con ese país que además protagonizó pues, el origen de la emergencia sanitaria después de China, Francesco Tonucci preguntó a las niñas y a los niños acerca de lo que habían vivido frente a la emergencia, y el reclamo que hace Tonucci a la política educativa es que no les preguntamos a los niños y a las niñas, a las mamás, qué es lo que necesitan en pandemia para estar bien. En el contexto de pandemia, parece haber dos funciones de la escuela que son las que verdaderamente se echan de menos, tanto entre las niñas y niños como entre madres y padres, que es la socialización entre pares, o sea, los niños y las niñas extrañan a sus amigas y a sus amigos, y la guardia y custodia de la infancia, o sea, las madres echamos de menos que puedan estar en un lugar seguro, aprendiendo y conviviendo mientras estamos trabajando, especialmente. Bueno, no voy a hablar de madres trabajadoras porque no hay madre que no sea trabajadora. En cambio, las autoridades educativas se concentran en la transmisión bancaria, en términos de Paulo Freire, de conocimiento, en el sentido de transmitir de manera unidireccional los conocimientos, y, por otro lado, la evaluación como mecanismo de control. Está claro que nuestro país está lejos de diseñar política pública basada en evidencia, pero desde el campo de la investigación educativa nos toca seguir aportándola hasta que sea escuchada. ¿Por qué seguimos en un esquema vertical que baja instrucciones más interesadas en los rankings internacionales que en la construcción colectiva de conocimiento y de políticas? ¿Por qué la obsesión por los contenidos, por el currículum y por la evaluación como mecanismo de control, con las amenazas de que, y además esto tendrá valor curricular? Personalmente, este ejercicio reflexivo y crítico que ha sido acompañado de mis estudiantes el semestre más largo del siglo, es el que me ha permitido la resiliencia en este momento tan crítico. Para darle la palabra a mis colegas, quiero aportar elementos de contexto y recoger algunos aspectos formulados en el debate nacional. La principal crítica que se ha hecho a las autoridades educativas federales es en el sentido de no haber tenido en cuenta el trabajo colegiado docente ni las propuestas generadas en los distintos contextos. Por parte del doctor Manuel Gilantón en entrevista con El Astillero el pasado 4 de agosto, pero también del vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE de Oaxaca, y es un elemento que también puso sobre la mesa la doctora Rodríguez de la Vega en entrevista con Aristegui el 17 de agosto pasado. El planteamiento para la discusión en este seminario es que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, sin haber evaluado los efectos de la primera fase del programa, firmó un acuerdo el pasado 3 de agosto con 4 de las principales televisoras privadas de nuestro país, TV Azteca, Televisa, Imagen y Multimedios, para llevar a cabo el programa Aprende en Casa 2. De acuerdo con Gil Antón, una de las más penosas lecciones de ignorancia pedagógica por parte de la SEP. Quiero recordar que el actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, antes de tomar el cargo, fungió como director de Fundación Azteca durante los últimos 17 años.
pero antes había sido operador político de gobiernos priistas y ocupó el cargo de secretario de Gobernación y después de Educación Pública en el gobierno de Zedillo. Un actor sin duda relevante en el análisis de la manera de hacer política de este nuevo gobierno en la Cuarta Transformación. Moctezuma Barragán se jacta de haber recibido felicitaciones en la UNESCO por el éxito del programa Aprende en Casa, y con base en la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes realizado por EQUIDE, Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, en mayo del 2020, plantea que de 1.680 personas encuestadas, el 71% señaló que estaban satisfechas o muy satisfechas con el programa Aprende en Casa. Lo que la SEP no dice, según Eric Juárez Pineda en Educación Futura, es que el estudio demuestra que los altos niveles de satisfacción del programa Aprende en Casa solo se ven reflejados en la población con más altos ingresos y que aquellos que se encuentran en desventaja presentaron serios problemas con esta modalidad. En fin, el objetivo del seminario consiste en analizar precisamente los efectos. En sociología hablamos de efectos esperados y no previstos de la acción, de estas medidas adoptadas para dar continuidad a los cursos escolares en el contexto de pandemia, que se desarrolla de manera paralela al proceso de adopción efectiva de la nueva reforma educativa aprobada el 15 de mayo de 2019 para construir lo que este nuevo gobierno ha denominado la nueva escuela mexicana. En el grupo de análisis de la política educativa de nuestra facultad, llevamos unos años analizando la manera en la que México ha ido adoptando la tendencia de la reforma educativa global. Las características de esa reforma global, fundamentalmente, tienen que ver con promover modelos de rendición de cuentas con base en pruebas estandarizadas y modelos de autonomía escolar que abren la puerta a mecanismos de privatización endógena y exógena. Luis Bonilla, venezolano, también tiene un canal que les recomiendo enormemente, que conocí gracias a Lucía Rivera, plantea como principal efecto el apagón pedagógico global. La mal llamada reforma educativa de 2012 de Peña Nieto, como la llama el presidente López Obrador, había ganado mucho terreno en esa dirección, replanteando las condiciones laborales del magisterio mexicano a partir del ahora extinto servicio profesional docente, como instrumento con el que se pretendía recuperar la rectoría del Estado en materia educativa en relación con el papel que hasta entonces había jugado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con la nueva reforma educativa de 2019, se han suspendido los procesos de evaluación y Moctezuma Barragán ha jugado un papel determinante en las negociaciones con los nuevos líderes del sindicato, en la apuesta, creo, de asegurar los más de 2 millones de votantes potenciales que hay en el Magisterio Nacional. Una vez más, juega el papel de operador político, pero ignora las necesidades de la infancia que deberían estar al centro en esta emergencia civilizatoria. El autodenominado Magisterio Democrático se ha pronunciado en contra de esta política bajo el argumento de que los monopolios no garantizan una educación crítica, reflexiva y popular, sino que buscan captar audiencias y vender publicidad. Denuncian que este gobierno plantea desplazar al magisterio en el avance hacia la privatización de todos los ámbitos del sistema educativo. Con esto introduzco el debate. Voy a sugerir que tome la palabra en primer lugar Lucía Rivera por su trayectoria y porque precisamente creo que me puede ayudar en engarzar este debate. Lucía Rivera Ferreiro es doctora en Pedagogía por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es responsable del doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos y profesora de la Maestría en Desarrollo Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Ajusco, Ciudad de México. Desde hace un par de años colabora con nosotros en el grupo de análisis de la política educativa de nuestra facultad, que coordino desde el año 2017. Sus temas de interés son las reformas educativas, la autonomía de gestión escolar, así como la evaluación y trabajo docente en educación básica. Luego de terminar esta presentación, propondría que Lucía interviniera en primer lugar para situarnos en el contexto de la reforma educativa nueva y qué implicaciones tienen las medidas que tomó la SEP frente a la pandemia. Porque claro que estas medidas son distintas en cada contexto, son sensibles al contexto. Y en México, pues estábamos en una situación. Quiero mencionar que en coautoría con Roberto González Villarreal y Marcelino Guerra Mendoza, que nos acompañan,
Tienen un trabajo, una serie de libros, Poderes Percutidos, el proceso legislativo de la reforma constitucional en educación 2012-2013, publicado en el 2016, La anatomía política de la reforma educativa mexicana, que para mí es un texto fundamental para comprender lo que sucedió en el último sexenio en materia educativa, El cártel de la reforma educativa, redes conceptuales, institucionales y operativas, y la continuidad neoliberal, la producción de la reforma constitucional en educación 2018-2019, publicada este mismo año. Creo que es presentación suficiente para saber cuáles son los temas en los que venimos discutiendo. Lucía, por favor, si pudieras ahora compartir con nosotros tu reflexión, muchas gracias. Claro que sí. Cecilia, muchas gracias. Muy generosa tu invitación y muy contentos de estar aquí compartiendo este espacio con todas y todos ustedes. Y bueno, pues una vez más nos vemos en aprietos porque cada vez nos cuesta más trabajo hacer la síntesis de lo que ha sido un proceso al que le venimos siguiendo la pista desde hace ya varios años de manera sistemática. Este equipo de la banda de los tres, como nos gusta autodenominarnos. Y bueno, pues ha sido un trabajo largo ya, que pues nos llevó a entender la reforma 2013 como un proceso de reconfiguración del sistema educativo nacional. Por eso, en sus inicios, tardamos un poco, claro, en ir uniendo las piezas e ir encontrando sentido e ir dándole forma al todo, a todo el planteamiento completo. Concluimos que la reforma 2013 pues era un acontecimiento que reconfiguraba el sistema educativo nacional en cuando menos 5 aspectos. Tengo que irme, solo voy a sintetizar esto como nuestro planteamiento central de la reforma 2013 para poder hacer la conexión con la reforma de la 4T, de la Cuarta Transformación. Esta reconfiguración abarcó al menos, identificamos nosotros, 5 aspectos fundamentales. Primero, a través de la evaluación obligatoria, se realiza un cambio de régimen de control político y laboral del magisterio. Aquí, bueno, fuimos testigos de las persecuciones, la violencia, ese fue uno de los medios, pero otro de los medios fue también la violencia institucional, las presiones para entregar documentación. Y bueno, pues finalmente lo que tenemos es esa transición muy rápida entre un esquema laboral que pues está atada a un régimen político históricamente, se desanuda ese vínculo y los profesores pasan a mantener una relación laboral individual, cortando los vínculos con el sindicato, aparentemente, por lo menos los vínculos de representación, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos también? Pues esto genera una interiorización de incertidumbre que evidentemente comienza a tener efectos en la práctica, que por cierto, tenemos muy poco trabajo de investigación con respecto a esos efectos vinculados a una reforma, pues, radical. Se solidifican también, se consolidan los mercados y los cuasimercados educativos, que creo que uno de nuestros compañeros va a comentar más este tema. Y pues también tenemos una transferencia de presupuestos educativos e intermediarios financieros, por ejemplo, a través del programa aquel de Escuelas al 100. Y en general, pues lo que estamos presenciando claramente o que podemos apreciar más claramente es una transición abrupta hacia un cambio de timón en el gobierno de la educación en general, que ya se venía forjando, que ya se venía estableciendo. Pero claramente con la reforma 2013 lo que tenemos es que se adopta este esquema de gobernanza, le llaman
los tecnócratas o afectos cercanos al enfoque de la política pública. Y pues esa gobernanza significa que entes privados con intereses privados y comerciales, junto con el Estado a través del poder legislativo, de los secretarios de educación de los estados y del mismo titular de la SEP, pues diseñan, definen la política. No tienen que estar, digamos, necesariamente adentro los empresarios, por ejemplo, para tener el control de la educación, porque ya encontraron a través de los vínculos y las relaciones y la creación de redes el modo de influir de manera importante. Bueno, corto hasta ahí, rápidamente diré que esto es el abordaje al que nosotros, la aproximación y la conclusión a la que llegamos, después además de que tenemos un movimiento, es decir, para nosotros va como junto con pegado, por decirlo coloquialmente, toda esta reconfiguración genera un movimiento magisterial muy importante. Ese movimiento nunca se detuvo. Ese movimiento magisterial estuvo presente a veces con fuerza, irrumpiendo con fuerza, a veces con periodos de aparente disminución de intensidad, pero en realidad la movilización magisterial no desapareció. Tuvimos aquí también entonces la generación de una serie de fórmulas discursivas que fueron adoptadas como verdades extendidas, como por ejemplo que la reforma no era educativa, no tenía propuesta pedagógica, la mal llamada reforma educativa, la evaluación punitiva, que nosotros decíamos, pues es que esta evaluación es peor que punitiva. Y hay toda una serie de demandas de ese magisterio movilizado que dice, no queremos esta reforma. Tenemos entonces este contexto y en ese contexto hay un cambio de gobierno. Y pues, ¿qué vemos rápidamente en acción? Una enorme habilidad política del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para convocar a ese magisterio enojado, fastidiado por las agresiones y por las presiones y pues por las restricciones a las que se enfrentan. Y entonces él plantea, promete desde 2017 cancelar la mal llamada reforma educativa. Van apareciendo en el camino redes sociales progresistas el 15 de marzo de 2018, con simpatizantes de Morena en Guelatao, Oaxaca, el 12 de mayo, es decir, con diferentes grupos, tanto vinculados al sindicalismo oficial como a la disidencia, haciendo la misma promesa, la misma oferta. Y bueno, tenemos el cambio de gobierno con un triunfo abrumador. Los votantes en el magisterio votan esperando que se cumpla esa promesa de cancelación. Asume el gobierno de la 4T y a la brevedad del 12 de diciembre, qué curioso, el Día de la Virgen de Guadalupe acá en México, se envía al Congreso, a la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma constitucional, es decir, regresamos de nuevo al proceso legislativo y se ofrece cancelar la reforma. Como, bueno, el tiempo es corto y aquí hay mucha historia y muchas cosas que han ocurrido desde entonces, diré que el proceso de reforma constitucional tenía inicialmente algunas ideas interesantes que, sin embargo, en el camino, con las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, fueron cambiando, se fueron transformando. Y entonces tenemos que se establecen grandes acuerdos con fuerzas políticas, lo que era originalmente la promesa de cancelación de la reforma anterior, en realidad se reduce a nosotros le llamamos un nuevo pacto por México recargado. El pacto por México, decimos nosotros, continúa con la 4T porque
lo que tenemos es que se mantiene, legitima y profundiza la reforma de Enrique Peña Nieto. Esto lo sostenemos justamente en el último libro publicado, donde se analiza precisamente la producción de la reforma constitucional. En este libro que titulamos La continuidad neoliberal, lo que decimos después de hacer toda la revisión del proceso legislativo, de revisar las actas, los acuerdos y las discusiones y ver cuáles son los argumentos que se ofrecen y cómo se va desdibujando en el camino esas consultas a muchísima gente, es decir, fuimos testigo de muchísimos profesores, representantes de distintas delegaciones y fracciones de magisterio disidente en tribuna argumentando sus propuestas y al final todo se redujo a aprobar las propuestas que presentaron un grupo de académicos que se sumaron junto con el PAN y con el PRI a sostener, a corregirle la plana, que por cierto era muy mala, hay que decirlo, técnicamente hablando, la reforma del Ejecutivo. Bueno, esto fue aprovechado, se enmienda la plana. Al final, ¿qué tenemos? Y solo para darnos una idea, pues una vez que se aprueba todo el proceso, legisladores del PRI cantando victoria, porque dijimos, pues muy bien, ha quedado el 80% de la reforma de Enrique Peña Nieto en esta reforma de la 4T. Tenemos entonces que, pues Pacto por México cuenta ya no solo con los votos de Morena y sus aliados, sino, bueno, pues se suman también los otros partidos del Pacto por México. Continuidad, profundización de la reforma anterior, porque lo único que se quitó fue la evaluación de permanencia. Eso es lo único que se cambió. Se agregaron montones de cosas, pero este concepto clave, este cambio conceptual radical de la calidad como mejora del logro educativo se mantiene, permanece en la Constitución y en las leyes. Y todavía peor, porque a eso se le agregó el atributo de excelencia, ¿no? Es decir, esta idea de calidad en un grado superior, donde pues no cambia, y lo escuchamos ahora en Esteban Moctezuma, los aprendizajes esperados, y machaque con los aprendizajes esperados, él está pensando en eso. Entonces, todo lo demás, aparte, una vez cancelada la evaluación de permanencia, continúa la autonomía de gestión, entendida como, pues las escuelas se las arreglarán con los recursos, con la falta de agua, con todo lo que se requiera. Continúan las formas de evaluación, porque la evaluación no desapareció, la evaluación se mantuvo en todas sus modalidades, menos en la de permanencia. Existe, de nuevo, se mantiene el concepto de idoneidad. Para eso hay que demostrar que se es idóneo para cumplir un perfil ideal de profe polifuncional, multifuncional, adaptable a cualquier circunstancia. Continúa la excelencia educativa, los mercados, cuasimercados y en general la precarización docente, que era, digamos, un proceso ya muy claramente delineado desde reformas anteriores, pero con la del 2013, pues acelerado ya. Y bueno, hoy lo que vemos es entonces un panorama de continuidad que ahora se rompió aparentemente. Ya en otra ronda, si tengo oportunidad, comentaré, pero en eso estábamos, ¿no? En una reforma que nos prometió una nueva escuela mexicana, un cambio, donde pues al final las redes magisteriales son contenidas a través de negociaciones con los dirigentes, y a todos los demás pues no existen, y por otro lado negociando con la parte oficial. Así que bueno, pues desde entonces nosotros tenemos la idea de que un virus epistémico de la reforma neoliberal había quedado instalado porque se mantiene en sus conceptos, sus prácticas, su sintaxis política y en sus estrategias de intelección.
nos llevan entonces a un modo de comprender, actuar y enfrentar la lucha político-pedagógica en la actualidad de un modo que alimenta al propio sistema. En eso estábamos cuando nos cayó una pandemia y, bueno, la historia se comienza a reescribir de otra manera y sobre eso, bueno, también tenemos nuestro punto de vista al respecto. Pues yo hasta aquí dejaría esta primera ronda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lucía. Me parece que nos has puesto el tapete para entender entonces a partir de allí cómo podemos analizar las medidas, ¿no? Voy a presentar a mi colega Miguel Alejandro González Ledesma. Él es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es doctor en Ciencias Políticas con especialidad en Políticas Públicas por la Escuela Normale Superiore de Italia. Actualmente es investigador en el Departamento de Investigación Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAR. También es profesor del posgrado en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2017. Sus temas de investigación se concentran en la gobernanza, las políticas de financiamiento y el aseguramiento de la calidad de la educación superior privada y los movimientos estudiantiles en América Latina, así como metodologías innovadoras para el estudio de las ciencias sociales. En ese sentido, yo le he pedido a Alejandro que prepare una reflexión profundizando en sus temas y además con el plus de que estamos hablando sí de educación básica, pero él conoce muy bien también la educación superior y me parece importante traerla también a colación. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, espero se escuche bien. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias, Mariana, por la invitación. Yo creo que este es un espacio fundamental y que, bueno, pues es necesario, era necesario y seguirá siendo necesario discutir al margen de la voz cantante, que es una voz y es algo de lo que he tratado de escribir en lo que a continuación voy a leer. Se ha impuesto, digamos, ¿no? Y se ha impuesto a partir de una especie de mantra por volver a la normalidad a toda costa, ¿no? Y a toda costa me viene ahora a la mente lo que mencionabas al inicio, Cecilia, sobre todas las situaciones que están en torno a lo que ahora llamaríamos el hecho educativo, ¿no? Todas las la vida doméstica, el trabajo, todas las exigencias, ¿no? En espacios que no siempre son, o casi siempre no son los adecuados para ese tipo de trabajo. Bueno, yo me permití escribir algunas líneas que voy a leer así, tomando la palabra a la invitación de Cecilia, es como muy como va, o sea, me puse a escribir hace rato y es lo que tengo acá. Entonces espero que sirvan para contribuir a las reflexiones. Celebro y agradezco a Lucía por el contexto que da, porque nos va a ser muy útil. Yo parto de cosas como muy generales, ¿no? Quiero como señalar algunas tendencias que espero sean útiles para la discusión. Entonces, bueno, empiezo, ¿no? Con estas líneas que me escribí por acá. Y lo que digo acá es que a pesar de que no existen evidencias contundentes al respecto, no son pocos los que asocian la emergencia que vivimos actualmente con nuestro modo de producir y consumir, de organizar el espacio en el que vivimos y en general de nuestras relaciones con el medio ambiente. Sin que haya de momento necesidad de demostrar que dicha asociación sea cierta, es evidente que las medidas de aislamiento social adoptadas en buena parte del planeta para contener el virus SARS-CoV-19 han tenido un efecto positivo inmediato en el planeta, ¿no? Y hemos visto, digamos, y celebrado todas las imágenes de animalitos que retornan, que vuelven a su entorno en Facebook y etcétera, verdaderos y falsos, porque ha habido de todo, en fin. Pero bueno, el punto es que aún sin esa evidencia habría de todos modos una serie de eventos que nos están indicando lo insostenible de nuestros modos de producción y consumo. Y ello debería llamarnos por lo menos la atención, por lo menos a poner seriamente en tela de juicio dicho modelo. Sin embargo, y bueno, aquí quiero hablar de la experiencia europea, porque en los últimos meses he estado por acá y me ha tocado ver en el caso de Italia cómo ha sido esto que se llama volver, entre muchas comillas, a la normalidad. Una cosa que me llama mucho la atención, acá la gente ha salido a las calles con unas ganas que yo nunca había visto de entregarse a la vida de antes con un frenesí y una devoción impresionante. Y esa entrega se ha expresado bajo la forma de una catarsis de consumo ajena a toda la autoflagelación de principios de la pandemia, por lo que ya se entendía entonces, hablo de marzo, abril, como una suerte de castigo divino causado por esa cosa que ya todo el mundo identifica como antropoceno, ¿no? Y aunque la pandemia esté lejos de haber terminado, el punto es que dicha catarsis pareciera haber eliminado todo rastro de crítica.
Lo que quiero decir es que, contrariamente a lo que muchos pensamos en algún momento, la ansiedad por regresar a la normalidad no solo no nos ha llevado a poner en tela de juicio al capitalismo depredador y suicida, sino que por el contrario pareciera haber redimensionado la crítica para volverla una suerte de lujo que ya no nos podemos permitir, porque urge volver a producir, a tener a los niños en la escuela, a volver a añorar la revolución desde las condiciones de opresión que teníamos antes, ¿no? Ni hablar de pensar en un horizonte civilizatorio alternativo. De forma análoga, la emergencia nos demostró en toda su magnitud la importancia de los servicios públicos de salud para hacer frente a una situación de emergencia como la que vivimos, al tiempo que quedó evidenciado el carácter criminal de la atención médica privada, pues sus dividendos, como en otros ámbitos del libre mercado, se generan gracias a la escasez y mala calidad de los servicios públicos generados a propósito con la complicidad de gobiernos como los que han gobernado nuestro país en las últimas décadas. De igual manera, se ha vuelto evidente la tragedia de no contar con infraestructura hospitalaria equipada y bien distribuida en el territorio nacional, del déficit de personal, médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros, laboratoristas, paramédicos, etcétera, de la total dependencia de laboratorios privados para la producción de medicamentos y otros insumos que en muchos casos se producen solo en el extranjero. Y sin embargo, observando las diferentes formas de gobernar la pandemia en América Latina, salvo el notable caso de Cuba, no se insinúa siquiera un cambio de rumbo en el enfoque más amplio de atención a la salud pública como una responsabilidad exclusiva del Estado, más allá de gestos casi simbólicos, impensables incluso antes de la pandemia, por cierto, como la fabricación de respiradores en nuestro país por parte de universidades y financiado por el CONACYT, ¿no? Así, la ansiedad de regresar a la normalidad disipa toda evidencia de su carácter insostenible, mientras que la tiranía de la emergencia nos obliga a un extraño tipo de realismo que acepta modelos de organización fallidos desde el punto de vista social, pero tremendamente redituables desde el punto de vista económico. Sin duda alguna, ambas características se expresan en la forma que ha adquirido tanto la percepción como la gestión de la emergencia en el ámbito de lo educativo. En el primer caso, la excepcionalidad pareciera haberle otorgado un renovado vigor a un cierto sector vinculado a la investigación educativa y elaboración de políticas públicas siempre en el ámbito educativo, al tiempo que en el segundo caso se han abierto terrenos otrora insospechados para la obtención de ganancias en torno a lo educativo. Tratar de delinear ambas características que me parecen fundamentales en ambos casos, tratando de ser lo más sintético posible, bueno, respetando el formato de la invitación que se nos hizo. Desde hace 40 años se han venido desarrollando una forma, digamos, adaptacionista, y lo quiero decir así como si fuera una militancia, de concebir el hecho educativo. En breve, se da por sentado que lo que había, entre comillas, no funciona y que aún no estamos suficientemente preparados para lo que viene, entre comillas, como si lo están otros países, por lo general en Europa Occidental o el mundo anglosajón. Tanto las interpretaciones sobre las razones de por qué no funciona lo que se dice que no funciona, como las razones de por qué no debemos decidir sobre las formas de afrontar, entre comillas, lo que se viene, pasan a segundo plano con respecto a lo que hay que hacer para adaptarse. Esta adaptación, por lo general, se encausa hacia uno o varios significantes vacíos, atropellando a la clau, todos ellos inexorables, como la sociedad del conocimiento, la globalización, un mundo competitivo, el mercado laboral, etcétera, etcétera. Este enfoque profundamente hostil a la participación de los principales actores educativos, y aquí quiero vincularlo a la colega Lucía, los maestros, estudiantes y familias, es el que ha dominado la elaboración de políticas sectoriales desde hace varias décadas y cuyo proyecto, si nos apegamos a las evidencias acumuladas durante este tiempo, es la producción de un sistema que se ha encargado de gobernar las desigualdades educativas al tiempo que se orienta cada vez más hacia el mercado. A pesar de las diferentes críticas a las formas en que los países buscan volver a la normalidad, entre comillas, en lo educativo, lo cierto es que son los adaptacionistas los que han dictado el rumbo. En el caso de nuestro país, el imperativo fue primero concluir el ciclo escolar como sea, y a partir de esta semana comenzar uno nuevo y llevarlo a cabo a como dé lugar. En este caso, los cambios inexorables y nunca cuestionados ante los que había que adecuarse han dado paso a la necesidad de adaptarse para mantenerlo escolar a toda costa. No quiero decir con esto que la necesidad de buscar alternativas a las actividades presenciales es equivocada. Lo que quiero subrayar es que esta particular ansiedad de normalidad tiene consecuencias análogas a las de la ansiedad por la normalidad que se vuelca hoy, particularmente en Europa, a las viejas prácticas de depredación y consumo. ¿A qué situación nos remite entonces la normalización forzada del educativo? En primer lugar, a una resignificación de las desigualdades educativas. Venimos de una conciencia amena de la segmentación del sistema educativo a una conciencia pragmática de que simplemente hay gente que se queda afuera, se está quedando afuera, pero que de momento no podemos hacer nada al respecto.
Si lo quisiéramos plantear desde el plano de la infraestructura, por ejemplo, la conciencia amena a la que me refiero de la segmentación partiría de reconocer realidades escolares con instalaciones adecuadas y con toda clase de servicios, con buenos profesores, grupos reducidos y todo lo bueno que se puedan imaginar, y aulas de fortuna con grupos multinivel que no siempre cuentan con un profesor y que carecen de todo, ¿no? Acá el relato ameno sería que se está de todas maneras trabajando para mejorar esa situación. Es el relato que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? ¿Qué hay ahora? La conciencia pragmática, digo yo, característica de los tiempos que estamos viviendo ahora, reconoce la existencia de realidades escolares con alumnos que cuentan con una buena conexión a Internet, equipo de cómputo propio, espacios adecuados para el estudio en entornos seguros, y por otro lado, niñas y niños, jóvenes, que se quedaron fuera porque sus condiciones los excluyen de cualquier sucedáneo tranquilizador que le permita a la SEP o a cualquier otro personaje público retratarlos siquiera como una suerte de comunidad escolar. Partiendo de dos situaciones privilegiadas específicas, la UNAM hace unos días declaró que 14% de sus estudiantes no están simplemente presentes en la educación virtual, y en otro contexto geográficamente, entre muchas comillas, privilegiado, el de la Ciudad de México, ese dato es el 15%, es decir, 15% de la gente no se sabe en dónde está, ¿no? No se ha conectado, no está siguiendo las clases. Al respecto, la imagen que me viene en mente es la de esas películas de ciencia ficción en donde los tripulantes de una estación espacial van desalojando fragmentos de ese espacio con tal de sortear una emergencia. O si quieren en la literatura, piensen en Casa Tomada de Cortázar, ¿no? En donde lo que nos vamos perdiendo no son habitaciones, sino segmentos enteros de población excluida. ¿Hasta dónde, no? El tema de la infraestructura me permite aquí referirme al segundo aspecto, y ya con esto casi cierro. El segundo aspecto, que sería la forma obscena con la que se está lucrando con la pandemia, en este caso en nombre de la educación. Es curioso que las carencias activamente promovidas en las instituciones públicas hayan justificado por muchos años el encumbramiento de la oferta de las escuelas privadas, un poco como lo que pasa ahora con los servicios médicos. Ahora mismo lo curioso es que las condiciones en que se llevan a cabo las actividades escolares durante el confinamiento hayan convencido a muchas familias a optar por el público en estos momentos en los que, además de la economía se está fragmentando. No se habla de una caída del 12% del Producto Interno Bruto en el peor de los escenarios, ¿no? Esta desbandada hacia lo que ofrece el Estado no debe confundirse, sin embargo, con un fortalecimiento de la educación como un bien público. Ello, en primer lugar, porque hay fuertes presiones para que el gobierno ayude a las instituciones privadas a superar la crisis a través de financiamientos como vouchers o, otra clase de mecanismos. En segundo lugar, porque la infraestructura necesaria para que todo esto funcione no está en manos del Estado, sino de privado, aunque se sostenga que operan a precios sociales, como se dijo de las televisoras, son siempre agentes económicos que se están beneficiando con recursos públicos. Podría darse incluso el caso de que el Estado mexicano deje a las instituciones privadas a la buena voluntad de la mano invisible del mercado, pero lo fundamental y preocupante es que solo se está recurriendo a los privados para lograr que el ciclo escolar se lleve a cabo a toda costa. La trampa es que recurrir, entre comillas, al mercado por parte de los actores educativos y del Estado no es para nada una elección. Y es que la realidad de la pandemia nos coloca ante un horizonte de lucro con lo educativo que está muy por encima de las fantasías más salvajes de los reformistas neoliberales de los años 90 del siglo pasado. Pensemos en la escuela y las universidades públicas, no en nombres de instituciones, sino en realidades concretas, físicas. Pensemos en edificios, pasillos, aulas, laboratorios, bibliotecas, oficinas. Cuando la reforma neoliberal emergió del océano y comenzó a desarrollar pulmones y dar sus primeros pasos con sus nuevas patas, el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura era uno de los grandes temas que justificaban significantes vacíos como la recuperación de costos, léase cuotas, aranceles, etcétera, por parte de los adaptacionistas que mencionábamos hace rato, ¿no? El terreno de disputa entre lo público y lo privado eran las propias instituciones que trataban, y lo siguen haciendo, de sobrevivir la disminución real de su presupuesto, e instituciones privadas de tipo compitiendo por estudiantes o simplemente absorbiendo a los excluidos. El punto es que ahora la infraestructura educativa ya no son solo espacios otrora en disputa, sino las tecnologías que nos permiten desarrollar nuestras actividades académicas a la distancia. Me refiero obviamente a los medios para conectarse a Internet, computadoras, celulares, etcétera, así como los servicios de Internet, Telcel, Total Play y quien quieran ustedes imaginar. Y luego después están también las plataformas a través de las cuales interactuamos, todas privadas, Google, Microsoft, como ahora Zoom, Facebook, etcétera, etcétera. Y es que la revolución tecnológica
esa que muchos reconocen como algo tan o más revolucionario que aquella industrial, ha tenido lugar en las últimas 3 décadas, curiosamente en el contexto del neoliberalismo. Y si bien las grandes marcas que fabrican computadoras y tecnologías tienen su sede en algunos países, lo cierto es que existen gracias a la deslocalización con sus laxas políticas laborales y ecológicas. En muchos países la infraestructura de comunicaciones no habría sido posible, la privada de ahora, si no hubiera habido procesos de privatización como los que vimos en México con Telmex. Es decir, pensar Telmex hoy es imposible sin una privatización que lo vendió muy por debajo de su precio, ¿no? Por lo demás, pues habría que ver cómo se están comportando los mercados de futuros y el mercado financiero con respecto al comportamiento de estas marcas, ¿no? De manera que el escenario, y con esto concluyo, hasta el momento y desde mi punto de vista no es halagador. La nueva estratificación de las desigualdades educativas invertirá la relación entre gasto público y privado, aumentando los recursos que dedicarán las familias a todo lo que significa lo educativo en estos momentos: buena conexión, equipo de cómputo, telefonía, aplicaciones, electricidad, cuidados. La exclusión que ya se está manifestando entre las comunidades escolares más frágiles y entre los individuos con condiciones económicas y sociales más difíciles. El escenario está llevando a una movilización de recursos, mediáticos sobre todo, para la resignificación de las nuevas formas de desigualdad educativa. Obviamente todo ello dependerá de cuánto tiempo contaremos con una vacuna que funcione y que además esté disponible para todas y todos. De momento los contratos con las televisoras, como ya se mencionó, se han establecido y tienen una temporalidad, por lo que independientemente de lo que vaya a suceder con ese tema de la vacuna o la normalización, pues obviamente hay contratos que tendrán que ser respetados y muy probablemente la normalidad a la que regresemos, la nueva normalidad, recoja experiencias, factores de consumo de lo educativo e interacciones con privados que desde mi punto de vista llegaron para quedarse. Y bueno, con esto, perdón, se me acaba la voz, terminaría esta parte de mi intervención. Gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Es como recibir una cubetada de agua con hielos, entonces vamos a intentar sacudir, porque me parece muy contundente todo lo que estás planteando y bueno, creo que vamos a cerrar con broche de oro en términos de abrir a la reflexión y al debate para nuestro público. Voy a presentarles a la doctora Teresa Rodríguez de la Vega. Ella es profesora adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de nuestra facultad en las áreas teóricas. Es doctora y maestra en Filosofía de la Ciencia y licenciada en Sociología. Durante el último año realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Bari, Italia. Sus líneas de investigación se enmarcan en los ámbitos de la teoría sociológica clásica y contemporánea, la docencia en ciencias sociales, la filosofía de la ciencia y de las ciencias sociales, la sociología de la ciencia, el feminismo y la epistemología feminista. Desde esa aproximación filosófica La perdimos. Perdimos a Ceci. Yo sigo, supongo, ¿no? Sí, Tere, perdón, es que de hecho nos ha sacado a las dos recurrentemente, pero por favor, la palabra es tuya. No se preocupen. Bueno, Cecilia me invitó hace relativamente pocos días a participar en esta mesa. La invitación la agradezco muchísimo, aún más después de escuchar a mis colegas que creo que pusieron asuntos cruciales en la discusión. Me disculpo porque entonces no pude prepararme todo lo que me hubiera gustado, pero haré mi mejor esfuerzo. Cecilia me pidió que profundizara en algunas líneas de reflexión que he manifestado en algunos medios en últimas fechas sobre cómo se reaccionó desde el Estado, en particular desde la Secretaría de Educación Pública, a la emergencia sanitaria trasladada ahora a ser una emergencia educativa. Iniciaría diciendo que podemos hacer como un paralelo entre el comportamiento, digamos, patológico del virus que nos tiene donde estamos
y las epidemias en los distintos países. Sabemos ya que es un virus que tiene una gran capacidad de hacer colapsar a sistemas orgánicos comprometidos previamente por algunas llamadas así comorbilidades, ¿no? Hipertensión, obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que podemos hacer el paralelo y decir que la epidemia, la pandemia, ha atacado con mucha mayor furia y fuerza a sociedades que presentan comorbilidades previas, ¿no? Y de esa comorbilidad previa creo que la podemos definir como el estado en el que nos tiene pues años de neoliberalismo muy agresivo. Si nosotros vemos los ámbitos en los que la epidemia nos ha pegado, el inmediato es el de salud, ¿no? En el norte de Italia fue muy evidente cómo el desmantelamiento neoliberal del sistema público de salud desde las últimas décadas en Italia, pues fue un factor decisivo en la incapacidad que se tuvo de atender a la epidemia en ese país, envejecido etariamente, demográficamente, y sin suficiente cobertura hospitalaria, una cobertura hospitalaria que había sido debilitada durante décadas del sistema neoliberal. Si hablamos de las consecuencias económicas de la epidemia, pues no digamos, ¿no? Es una epidemia que pega mucho más ahí donde las condiciones económicas ya de por sí eran precarias y presentaban, por ejemplo, la comorbilidad de una economía fuertemente informalizada, con pocos derechos, con poca extensión de derechos laborales y de cobertura de seguridad social mínima, ¿no? Yo me quiero centrar hoy por el tema de la mesa en otros dos aspectos para intentar identificar qué comorbilidades nos tienen donde nos tienen en México, en el aspecto de las consecuencias educativas de la epidemia y en el aspecto de las consecuencias en términos de la violencia contra las mujeres, que son los dos énfasis que me pidió Cecilia que intentara poner en la mesa, ¿no? Creo que educativamente, y ya lo decía muy bien Lucía, lo que pasa sobre todo es que la reacción gubernamental es muestra de la crisis pedagógica de la política educativa en este país. Creo que bien que mal, con papel, sobre todo de operador político, ¿no? Gracias a los operadores políticos, la así llamada 4T ha atendido los aspectos laborales de la reforma educativa heredada por el régimen anterior, pero me parece que la crisis pedagógica de la política educativa no se ha logrado atender y no se ha querido atender porque no ha sido prioridad. Y para atenderla habría que escuchar a los que saben cómo atenderla, que tendría que ser el magisterio, no solo como actor en la relación meramente de conciliación de arbitraje, digamos, sino como actor pedagógico importante, como el protagonista de la reforma educativa en su aspecto más importante, que tendría que ser el pedagógico, ¿no? En este sentido, me parece que lo que estamos viendo es paralelo a lo que le pasa a un cuerpo con comorbilidades cuando le entra el virus a un sistema educativo en plena crisis pedagógica, pues claro que la epidemia lo golpea mucho más fuerte que ahí donde esa crisis no está. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, no se diga, las cifras negadas por el presidente, tristemente negadas por el presidente, dicen que la violencia contra las mujeres ha subido, era absolutamente de esperarse en el sentido de que sabemos y tenemos absolutamente diagnosticado que la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad circula sobre todo en el ámbito doméstico. Si nuestra vida está confinada al ámbito doméstico, era absolutamente de esperarse que la violencia, el clima de violencia contra las mujeres subiera, con además la grandísima desventaja de que los mecanismos de toma del espacio público que nos habíamos estado dando las mujeres tomando las calles como mecanismo de defensa inmediata, pues ahorita no lo tenemos, ¿no? Nos siguen matando y no podemos salir a marchar, a pintar monumentos porque nos están matando, pero nos siguen matando.
Y en ese sentido, pues la epidemia también le pegó a este cuerpo con comorbilidades que se llama México, en el sentido de cómo acrecentó la violencia contra las mujeres. La violencia directa, pero también la violencia económica contra las mujeres, ¿no? Lo que ya introducía Cecilia en la presentación a la mesa de hoy respecto a lo que nos está pasando a las mujeres, divididas entre trabajo asalariado, trabajo no asalariado, trabajo de cuidados y ahora además un papel de coeducadoras, pues me parece que nos pone en un nivel dramático. Esa era como la primera cosa que yo quería hacer este juego como de, así como el virus médicamente le pega mucho más a cuerpos con comorbilidades, pues también nos ha pegado mucho más a cuerpos societales afectados por esta comorbilidad ya de décadas llamada neoliberalismo. La segunda cosa que yo quiero poner en la mesa es, y que ha sido más o menos la línea de reflexión en algunas intervenciones en últimas fechas, tiene que ver con la pregunta de, ¿se pudo haber hecho distinto? Esa es como la primera pregunta. ¿Se pudo haber hecho mejor? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos ante una emergencia sin precedentes, absolutamente sin precedentes. A mí me cuesta mucho trabajo pensar, imaginar la medida pareja que hubiera sido ideal. Creo que no hay escenario ideal. A mí me tocó las primeras hipótesis, me tocó las primeras hipótesis de regreso a la normalidad en Italia, y en Italia se veía con mucha atención cómo en algunos lugares se estaban impulsando medidas de regreso a clases, de regreso escalonado, de regreso diferenciado, y seguramente llegaron a ver esas escenas de niños en patios con perímetros para que no tuvieran contacto social, ¿no? O esos comedores de escuela con plásticos entre banca y banca, las medidas excesivas de higiene en países asiáticos. Es decir, a mí esas escenas me impactaron fuertemente porque me parecía que no quería pensar, en este caso en mis hijos, yo tengo un hijo de casi 10 años, un hijo casi de 8, en mis hijos sometidos a esa estrictísima higiene personal corporal en el espacio educativo, que es el espacio en donde los niños por excelencia exploran los límites físicos del contacto con sus pares. Eso no lo hacen en casa, eso lo hacen en la escuela, ¿no? Entonces yo me imaginaba este regreso a clases, este regreso a la normalidad con estas normas excesivas de higiene. ¿Qué le van a hacer a la socialización de los niños y al autoconocimiento de su cuerpo y la confianza del contacto con sus pares, etcétera, etcétera? Entonces, esto para decir, no había solución ideal, no hay solución ideal. Y sin embargo, sí podemos pensar, se pudo haber hecho mejor, y sin duda se pudo haber hecho mucho mejor. Estamos muy lejos de una medida mínimamente integral. Estamos ante una medida que yo festejaría, yo, Teresa Rodríguez de la Vega, si se reconociera como una medida absolutamente parcial que cubre solo un aspecto relativamente pequeño, pero no por ello menos importante, de la enorme complejidad de la crisis educativa a la que nos enfrenta la pandemia. ¿Cuál es este aspecto? Este aspecto es la primera respuesta sistemática por parte del Estado como medida de atención a la infancia. Eso que yo celebré mucho el 30 de abril, todavía estando en Italia, yo que pasó acá de la conferencia de prensa de López-Gatell dirigida a los niños, dije, es la primera vez que yo veo un discurso estatal diciendo, hablemos con los niños de lo que está pasando, preguntémosle a los niños un poco en el sentido de Tonucci que decías, ¿no, Cecilia? Preguntémosle a los niños qué les está pasando. Los niños hasta ese momento habían sido vistos por todas las narrativas estatales, no solo la mexicana, como fuentes de infección. Cerremos las escuelas porque ahí se contagian. Salir en Roma sin niños era una cosa absolutamente distinta que salir a la calle con niños en tiempos de confinamiento. Y yo estando sola, pues tenía que salir al súper con niños, no había forma. Las veces que a mí la policía me paró por la calle es porque iba con niños, porque nunca se pensó. En Italia se dejó siempre garantizado el derecho de las personas a hacer actividades físicas al aire libre.
personas adultas, porque si uno iba con niño, era objeto de inquisición por parte o del vecino o de la policía, etcétera, etcétera. Entonces, si esta medida fuera acotada a decir, es una medida desde la cual estamos atendiendo las necesidades peculiares de nuestra infancia ante la epidemia, generando una transmisión extendida de contenidos educativos y de contención psicoemocional, yo la festejaría de pie y con aplausos. De todos modos, me hubiera gustado que no se exaltara el papel de las grandes televisoras. Hacer uso de las grandes televisoras privadas y de su capacidad de transmisión generalizada se podía hacer con un discurso que no las exaltara, como actores que vienen a salvarnos en la crisis. Se podría dictar una directriz estatal de decir, las televisoras privadas, como son concesionadas de un espacio público, pues entonces se ponen al servicio como cuando se hace la transmisión de los programas del INE. Se pudo haber hecho incluso un poco en la misma narrativa que se hizo con lo de los hospitales privados en muchos lugares del mundo y también un poco en México. Creo que ahí lo que molesta es la narrativa, es decir, que el que las televisoras privadas presten servicios de transmisión de contenidos dictados desde la esfera pública, no sea como una directriz de gobierno, sino como una concesión de estos actores que sabemos cuán nocivos han sido en la escena pública en nuestro país. A lo que voy es, si la medida fuera reconocida como una medida absolutamente parcial, que atiende a la infancia y a la juventud ante la epidemia, garantizando la transmisión de contenidos educativos y de contención psicoemocional ante la crisis, yo lo festejaría. El problema es que nos quieren hacer creer que así vamos a hacer el ciclo escolar. Y eso sí no tiene ni pies ni cabezas. Yo me he puesto a revisar, pues muy desordenadamente, porque con 2 niños en la escuela, el Zoom, los seminarios y el trabajo doméstico y todo, pues no he podido muy bien, pero me he puesto a revisar más o menos los contenidos de la oferta que nos están dando por televisión y son muy disparejos. Hay cosas bastante bien logradas, hay cosas muy mal logradas, hay cosas que tienen una narrativa bastante plausible en términos de diversidad cultural, de diversidad étnica, pero luego hay otros conductores de una blanquitud que uno se saca de onda y hoy pasó eso de que nos pusieron una cápsula para tercero de primaria en donde nos dijeron que la primavera, empezaron unos locutores argentinos que nos decían que la primavera empezaba como cuando empieza en el cono sur y entonces los niños no entendían nada. Es muy disparejo, pero creo que ¿por qué es disparejo? Pues porque no había forma de crear buenos contenidos de todo lo que quieren abarcar, porque quieren abarcar las materias de los planes de estudio, y esto a mí me parece verdaderamente, a mí me parece que la SEP, y con esto voy cerrando, la SEP hubiera podido, y creo que estamos a tiempo de exigirlo desde todos los lugares donde podamos exigirlo, hubiera podido ofrecer un piso mínimo, que sería la transmisión de contenidos educativos para nuestros niños y nuestros jóvenes, que fuera un soporte bueno porque le llega a todos, simple y llanamente bueno porque le llega a todos, que fuera un soporte mínimo que permitiera que nuestros jóvenes y nuestros niños, desde el espacio de confinamiento en el que estén, tengan acceso a algo distinto de lo que han tenido acceso. Porque cuando los niños no están en Canal 11 viendo a los argentinos diciéndonos que la primavera empieza tal, están viendo Cartoon Network, el mundo de Gumball, están viendo contenidos de escaso valor formativo, de escaso valor de psicocontención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no está mal que exista esta posibilidad. Lo que está mal es que se nos venda como la posibilidad de continuar el ciclo escolar. Cierro diciendo que como sí se podría hacer. Ahí no había medida general aplicable que nos hubiera dejado contentos porque eso no existe. Eso tenía que salir ¿de dónde? Pues de los consejos técnicos. Nuestros profes llevan meses en consejos técnicos, escuela por escuela, viendo cómo no perder el contacto con sus estudiantes de cara a las peculiaridades de cada comunidad educativa. Donde hubo internet y grupos de WhatsApp, ahí los hubo. Una muy querida profesora
perteneciente a mi núcleo familiar de la periferia de Irapuato, pues no tiene esa posibilidad de telesecundaria, y se fue a las casas, casa con casa, con todas las medidas de higiene habidas y por haber, a tocar, a decir, hagamos un directorio, veámonos en un parque una vez a la semana, llevó eso al consejo técnico. Es decir, la forma de dar continuidad al ciclo escolar tenía que nacer de cada escuela. La transmisión por televisión de contenidos generalizados se puede hacer bien, no se está haciendo bien porque se quiere hacer amparando todos los aprendizajes de los que hablaba Lucía, los aprendizajes esperados. Si lo amparáramos solo en decir, transmitamos contenidos pertinentes a nuestra infancia y adolescencia de cara a la crisis y demos todas las facilidades para que cada escuela nos haga saber y nos informe después cómo logró dar continuidad al ciclo escolar. Y después flexibilicemos los criterios de evaluación de cara a la condición particular de cada escuela. Creo que la estructura del trabajo colegiado del magisterio lo da. No entiendo, de verdad, yo no entiendo por qué la SEP no está aprovechando eso. Y reitero, la única explicación, y con esto cierro, que puedo dar, pues es la comorbilidad con la que el virus se encontró en nuestro sistema educativo, a la que yo le llamaría una terrible miopía pedagógica producto de la excesa concentración en los procesos de operación política del magisterio como actor electoral. Y ahí la cierro. Muchísimas gracias, Tere. Me toca recoger algunos puntos para la discusión y tenemos la idea de también abrir la discusión a las personas que están participando para cerrar con una última ronda de cada una de las personas que estamos con ustedes reflexionando. Entonces, me parece muy importante recuperar del planteamiento de Lucía la precarización del trabajo docente como punto de partida y además la sobrepresión. Stephen Ball habla de la performatividad de esta profesión en el sentido de que autoasumimos más de las tareas que podemos hacer por nuestro ethos y por nuestro compromiso, y está aquí conectado con nosotros el director de la escuela de mi hija de primera de primaria, que nos acabamos de conocer por esta vía y le agradezco muchísimo. Y en ese sentido, pues la reflexión gracias, de todo el esfuerzo, reconocer todo el esfuerzo que se está haciendo de parte de las escuelas públicas, en el sentido de que hablaba Tere de acercarse a las alumnas y a los alumnos, y en ese sentido, bueno, recuperar, cuando me expulsó el internet, estaba presentando a Tere este argumento de que estamos desaprovechando una oportunidad histórica, y justamente cuando nos están diciendo que esto va a ser para todo el ciclo escolar, es cuando podemos decir, no esperen, ¿cómo nos lo podemos replantear? Entonces, no podemos dejar de ver que han pasado 5 meses desde el programa Aprende en Casa 1, que tuvimos tiempo, nos mandaron a verano divertido, estuvimos reflexionando en diferentes niveles y viene una vez más el Aprende en Casa 2 en esta dirección, con una implicación fuertísima a nivel de pantallización también de la infancia. Y ahí me parece que es un tema que no hemos tocado suficiente, quizás, en el sentido de educar en la realidad, más allá de la virtualidad. Hay que tener nociones básicas de pedagogía para saber que no es correcto y no es sano que un niño se levante a los 3 años y se prenda la televisión a las 7 de la mañana si no ha desayunado, en fin, ¿no? Esto que decía de los ritmos naturales. Sí, una guía, una orientación, porque no todas somos madres docentes, desde luego todas las madres necesitamos orientación para saber los aprendizajes esperados, pero no en clave punitiva, sino en clave de qué debería estar aprendiendo mi hijo, mi hija en este momento, con sentido común. En este momento, para mí es colocar el cuidado al centro, y si todo gira alrededor del ámbito doméstico, pues todo en el mundo educativo debe girar alrededor del ámbito doméstico, y las tareas del hogar, y la distribución de las tareas en el hogar, y el tipo de tareas de cuidado, y los momentos de higiene, y los momentos de alimentación sana, y los momentos de deporte, y los momentos de pantalla, y los momentos de caligrafía, y los momentos de acompañamiento. Y creo que ahí es donde tenemos que estar pensando, más allá de la crítica a la autoridad de la que no se puede esperar otra cosa. Nosotros hemos simplemente planteado el escenario para no esperar peras del olmo. Entonces no podemos esperar una vez más que nos vengan las cosas de la autoridad educativa, y las escuelas ya están operando. La escuela de mi hija en este momento tiene la directriz de
no tienen por qué estarse conectando a la tele y no tienen por qué enviar las evidencias, porque ese es un elemento de presión y se agradece muchísimo. En cambio, la aproximación directa por parte de las maestras, pero este argumento que planteaba Alejandro de hasta dónde vamos a trabajar solamente con el privilegio. Con mis alumnos y alumnas yo les decía a final de semestre, tenemos la suerte de tener vida, salud, internet, computadora y ganas de estar conectados en esta clase. O sea, eso es lo mínimo que necesitamos en este momento para avanzar. ¿Qué pasa con las piezas que están fuera? ¿Qué pasa con la exclusión, con las desigualdades educativas, con las violencias? Y en ese sentido, pues me gustaría abrir una ronda de preguntas y respuestas que la doctora Aparicio me va a hacer favor de moderar, para después retomar nosotros como panelistas, pues los temas que también se compartan en el público, esperando que son las 5:20, que podamos ahora escuchar unos 15 a 20 minutos y poder devolver finalmente en una última ronda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Peraza. Excelentes reflexiones. La verdad es que hay mucho que pensar y sí, tenemos unos 15 minutos. Si parte del público quisiera tomar la palabra, les pediría que en la sección de participantes ustedes tienen ahí un botón que sugiere levantar mano. Si hay alguien que quiera tomar la palabra, disponemos eso, 15, 20 minutos. Por favor, maestro José Manuel y después la palabra Ricardo Betancourt. Por favor, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco, señora Cecilia, como ya lo comentó, pues me tocó la fortuna y el privilegio de ser el director de una de sus pequeñas. Y bueno, pues realmente no quiero ahondar en mucho de lo que han mencionado, que tiene todo de realidad y mucho de nada, ¿no? Pero sí quisiera comentar, efectivamente se pudieron haber hecho muchas cosas. De los miles de pesos que se invirtieron en las televisoras, se pudieron haber comprado computadoras y al mismo tiempo a nivel nacional tener el internet gratis, ¿no? Y bueno, pudiéramos tener la creatividad para saber tantas cosas que se pudieron haber hecho. Sin embargo, no es el COVID lo que tiene a la educación en este nivel, lo tiene desde hace tiempo atrás, no es necesario remontarme a la historia para darnos cuenta que efectivamente la educación no es un proceso erróneo, ¿no? Desde estos tiempos, sino de más atrás, ¿no? Y podríamos pasarnos horas y horas debatiendo con la parte negativa de la educación. Pero bueno, en lo particular, desde mi función, ¿no? Desde los paradigmas que tengo yo que ir moldeando, algo que me queda muy claro y que decía Francesco Tonucci, ¿no? Dice, tenemos que hacer que nuestros niños tengan algo que contar y definitivamente tienen mucho que contar. Afortunadamente, y qué bueno que los niños no aprenden de la reproducción que hacemos los docentes y de la falta de conocimiento del propio magisterio. Aprenden de su contexto, aprenden de la socialización, aprenden de jugar, aprenden de experimentar. Ojalá, y aquí con esto cierro, ¿no? Todos, el magisterio, tuviéramos la oportunidad de acercar a los niños herramientas, pero herramientas que le permitan aprender. Desafortunadamente, algo que no vamos a poder hacer, porque el internet no lo va a poder hacer, es esta parte de tocar y socializar, ¿no? Y aprender del otro y ensuciarse con el otro, porque una pantalla nos va a dividir. El constructivismo ha pasado de esta parte a llamarse conectivismo, ¿no? Y a partir de ahí espero que se puedan lograr grandes cosas. También tengo la esperanza, ¿verdad? Como todo mortal, de que regresemos y podamos cambiar. Definitivamente hace falta mucha profesionalización, ¿no? En el magisterio, y pues la política que se tiene en México pues no ayuda como para que esto también se dé. Sin embargo, el compromiso está, y bueno, pues yo les agradezco, doctora Cecilia, la invitación. Es muy interesante poder compartir con ustedes y ver el punto de vista pues de la parte de afuera, ¿no? Y pues entender lo que uno vive y lo que uno sufre desde acá. Entonces agradezco esta parte. Gracias. Al contrario, se agradece muchísimo el interés de un director de escuela en que una mamá loca ahí colgó un cartel y se conectó 2 horas con nosotros. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro José Manuel. Por favor, Roberto Betancourt, adelante. Hola, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por las excelentes explicaciones que dieron.
Y bueno, yo nada más me gustaría decir un comentario y una pregunta en términos de, o sea, yo considero que en general al gobierno mexicano le ha faltado creatividad para poder resolver todas las problemáticas derivadas del coronavirus, ¿no? Creo que a veces se escudan un poco en el sentido de que ningún gobierno estaba listo para llevar acá, para poder tener alternativas ante un reto tan impresionante, pero bueno, hubo meses antes de este proceso y creo que en general, no solo en términos del tema educativo, sino en todas las dimensiones de lo económico, lo político, lo educativo, lo cultural, le ha faltado creatividad y le ha sobrado autoritarismo, le ha sobrado elitismo, le ha sobrado una falta de relación con la realidad de millones de mexicanas y mexicanos, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría ver si algún familiar, o sea, no sé si ellos han tenido riesgo de tener coronavirus o alguno de sus familiares han tenido riesgo de tener coronavirus y ver si se pueden concentrar tanto con algún familiar muriéndose en el hospital por coronavirus, ¿no? A ver si, no sé, creo que cuando uno siente el riesgo de tener coronavirus y de que sus familiares, su abuela, su abuelo se enfermen y puedan morir, uno se pone a imaginar cómo los niños, las niñas de este país y los jóvenes pueden siquiera concentrarse en estudiar en este contexto, ¿no? En ese sentido, a mí la pregunta, son dos preguntas. Una va en el sentido de, yo sé que la doctora Lucía Rivera tiene mucho contacto con docentes, directoras, directores, y no sé en qué medida, por ejemplo, los docentes ahora puedan reproducir la lógica de la rendición de cuentas que les fue introyectada de manera contundente con la reforma educativa 2013 y reproducirla ahora hacia las madres de familia principalmente, pero invisibilizadas por el concepto de padres de familia, ¿no? Me ha tocado con sobrinas, sobrinos, las personas que me rodean que todavía siguen en el sistema educativo y a veces siento que hay una especie como de reproducción, ¿no? Ahora como, o sea, las personas que se interiorizaron el discurso de la rendición de cuentas, de la autoexplotación, ahora es como la revancha, ¿no? Y ahora si tu madre de familia o padre de familia no tienes el tiempo para darle a tus hijos, hijas, es tu culpa que ellos no aprendan, ¿no? O sea, entonces, no sé en qué medida eso sea una posibilidad o se pueda observar, ¿no? O sea, un fenómeno aislado, ¿no? Y segunda pregunta que es más general, ¿por qué necesitamos aprender permanentemente como una acción bancaria? O sea, ¿no sería posible que simplemente este año no contara, que fuera como una especie de horario, de un ciclo de verano ampliado donde no hubiera evaluación, donde el año se perdiera y no importa porque de todas formas no íbamos a aprender tanto y la escuela se pusiera en función de los intereses de las niñas y los niños? Se abrieran las escuelas para que ahí puedan hacer actividades recreativas con todos los niveles de control sanitario, lo que fuera, pero, o sea, me parece que intentar continuar el ciclo en estas condiciones ya en sí mismo es un absurdo, ¿no? Entonces, cualquier medida en ese contexto, pues puede ser muy limitada. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Doy la palabra a Ichafi, no sé si ese sea su nombre. Después levantó la mano Hawaii P10, no sé, ustedes sabrán quién es. Y finalmente, con eso cerramos esta primera ronda. Daniel Figueroa, por favor, adelante, Ichafi. Creo que Ichafi no reacciona, pero se arrepintió. Puedo leer lo que puso acá. Ella dice, soy socióloga y consultora. Pregunta, ¿cuáles serían las propuestas para elevar el proceso educativo a las aulas virtuales cuando las sesiones a distancia requieren de pedagogía específica para impartir educación a distancia? Y les agradece. Igual aprovecho para dar un comentario de Denise Valderas. Dice, las webinars que nos proporciona la SEP como parte de la capacitación docente para esta pandemia está muy por debajo de las necesidades y herramientas que requerimos los docentes y con las que contamos. Cuando el compartir experiencias exitosas hubiera sido más fructífero, como en algunos canales de YouTube en otros países. Esos serían los comentarios. Por favor, Hawaii P10, si estás por ahí,
Daniel Figueroa y posteriormente Ana Lorena. Hola, buenas tardes. Soy Rodolfo Bautista, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas. Primero, yo creo que algo que me surge como parte de las exposiciones es una discusión, sí, en términos de, si bien es cierto que la pandemia en muchos sentidos no es algo que de alguna manera avisara que iba a aparecer, al menos para México sí tuvo un tiempo importante para planear la respuesta, ¿no? Cuando ya veíamos los casos desde noviembre, diciembre del año pasado en Asia, era evidente que iba a haber un proceso de transición de la enfermedad hacia todos los continentes. Aunado a ello, me parece que parte de la crítica no está centrada en que se haya estado preparado o no. Yo creo que una parte que abre la discusión y que incluso es algo que han planteado los profesores de la CENTE y otros profesores, tiene que ver con la propia discusión de cómo no ha sido tomada en cuenta la propia experiencia de los docentes frente a la reacción en la pandemia, ¿no? Hoy es evidente que profesores de áreas rurales y de diferentes lugares no implementaron la educación en línea, no tenían las plataformas, no tenían los elementos y sin embargo generaron estrategias de acercamiento con los padres de familia, con los estudiantes, donde pudieron de alguna manera tener una respuesta, ¿no? A no perder el ciclo escolar. Creo que en este reinicio del ciclo escolar lo que está ausente es esa inclusión o esa posibilidad de aprovechar las experiencias acumuladas en la propia reacción de la práctica docente para tener un reinicio y se suple con una medida meramente universal y para todos, ¿no? Me parece que esa es una parte de la discusión que se abre, porque creo que la pregunta o las dos preguntas que abre esta situación es cómo esta acción no va a profundizar el rezago que de alguna manera se acumuló a partir de la propia pandemia y cómo esta reacción por parte del gobierno no va a aumentar la desigualdad, que ya de por sí era evidente en el marco de la educación sin pandemia, ¿no? Y la otra parte vuelve a poner en discusión esta visión centralizada del sistema educativo, donde particularmente la Ciudad de México concentra grandes núcleos educativos, pero en el grueso del país ni tenemos la infraestructura ni las plataformas suficientes para responder a la cobertura educativa, y tampoco se tiene, bueno, y eso no solo a nivel básico, sino incluso a nivel superior, los docentes suficientemente preparados para responder, que eso también ha sido un problema. La otra discusión que creo que está ahí presente es que pese a haber terminado los ciclos, pese a tener incluso procesos de evaluación, la pregunta de fondo es si efectivamente hubo procesos de aprendizaje o solo hubo procesos de cumplimiento con el semestre y con las calificaciones, porque pareciera que también está detrás toda esta parte, ¿no? La idea de cumplir con los tiempos económicos o con los tiempos del calendario escolar, sin haber un proceso de que en esta situación extraordinaria también podría haberse ampliado o recorrido aún más el inicio el año escolar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Damos la palabra a Daniel Figueroa, no sin antes comentar una sugerencia que nos envía en el chat Leonardo Oliver. Él está de acuerdo con reorganizar las prioridades en tiempos de pandemia, algo que nos sugería ya Ricardo, y sugiere que la CEPAL UNESCO ha publicado algunas recomendaciones pertinentes al respecto y nos deja en el chat la liga a las publicaciones. Por favor, Daniel. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a todos por las reflexiones que nos dieron hoy, justo a pocos días de que comenzó este nuevo ciclo escolar, ¿no? Estamos hablando de un momento importantísimo en la educación de México, porque, bueno, hasta el mismo presidente hizo comentarios sobre esta realización de juntar estas televisoras para poder comenzar a dar clases y apoyar esto como en un segundo plano. Sin embargo, bueno, a mí me interesaría saber a partir de sus conclusiones cuáles son estos efectos colaterales que traerá la virtualización de la educación. Y bueno, también en estos últimos días, justo cuando comenzó el ciclo escolar, bueno, pues salieron muchas publicaciones en redes sociales referentes a esta romantización, como se le habla específicamente en algunas redes como Twitter, de la educación, ¿no? Y quisiera saber cuál es su punto, ¿no? Si realmente existe esta romantización de la educación, de por qué se está romantizando esta idea de que solamente algunos pueden
acceder a este tipo de educación, a pesar de que puede ser en la televisión o puede ser a través de otros medios como utilizar plataformas digitales o la radio. Si en verdad existe esto, que bueno, al menos a mi parecer solamente pues se divide más a la población a través de estos canales. Y bueno, también quisiera hablar un poco sobre estos temas culturales que se trataban, ¿no? Donde vemos que en la televisión también se están tratando temas específicos para otro tipo de poblaciones, como aquellas que existen en Oaxaca, en Guerrero. Sin embargo, yo también creo que se están segregando algunos otros grupos vulnerables. Estoy hablando de personas, por ejemplo, con alguna discapacidad, estos niños que tienen una discapacidad y que aún así en las mismas escuelas era difícil para los profesores y los padres de familia poder incluirlos en esta educación. Bueno, pues ¿qué pasa con ellos cuando no todos pueden aprender a través de una pantalla o una televisión, ¿no? Estos niños que también necesitan un apoyo extra y si la SEP también tendría que comenzar a planear nuevas cosas para que todos pudieran comenzar a educarse también con estos fines. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Ana Lorena, por favor, adelante. Buena tarde. De antemano agradecer a las ponentes por la información, porque finalmente nos orientan con su conocimiento. Mi reflexión va en función de una situación experiencial. Es decir, mi pareja da clases en preescolar, está trabajando en línea y me ha tocado ver, escuchar sus clases y escuchar la violencia que se está generando entre padres a pequeños. Esta situación de gritarles en la cámara, de decirles contesta, habla fuerte, pon atención, presta atención, deja de estar jugando, el excesivo tiempo al que se somete a un niño en preescolar, primaria o secundaria ante la televisión, con contenidos que se están repitiendo, que no están generando un aprendizaje, cuando, como decía la doctora Teresa, podríamos abarcar como plataforma. Yo soy psicóloga y considero que podríamos abarcar a partir de medios nacionales cuestiones resilientes, cuestiones que hagan que nuestros niños puedan mantener y puedan aprender a partir de lo que estamos viviendo, porque independientemente de que tengamos una pandemia o de que tengamos una situación, pues estamos en un país donde vivimos en crisis en muchos sentidos, económicas, familiares, niños que escuchan en todos lados bombardeos de quédate en casa y tienen una realidad en donde si no sale a trabajar papá no comemos o no tenemos dónde vivir. Entonces estamos ante dos mensajes. Uno es quédate en casa para los que pueden y tienen, y otro es, bueno, tu realidad es que pues sal a trabajar incluso con papá. Mi pregunta está en función de esto, ¿no? ¿Qué podrían aportarnos acerca de este tipo de violencia para poder trabajar con estos niños que están en un estrés de adulto, en cuerpo de niño, ante un estrés de adulto? Y la segunda cuestión va un tanto más dirigida hacia estas necesidades educativas especiales. ¿Qué pasa con estos maestros que trabajan con niños que tienen necesidades educativas especiales, fronteras de aprendizaje, contextos empobrecidos? ¿Por qué el no confiar incluso de manera social? ¿Por qué nosotros creer que, bueno, la televisión va a abarcar todo esto cuando el maestro es el que lo resuelve? Siempre ha sido el maestro el que lo resuelve. ¿Por qué apuntamos al niño cuando tendríamos que apuntar al maestro en darle más herramientas para que el maestro pueda lograr resolver todos estos problemas que están en el aula? Que no podemos generalizar por lo vasto que es nuestro país y lo vasto que son nuestros problemas. Yo creo que ahí sí es un poquito de reflexión ante el por qué no confiamos en nuestros maestros. Sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Lorena. Muy sugerentes tus reflexiones y, por supuesto, finalmente, antes de darle la palabra a nuestros increíbles ponentes, Ichafi quería decir algo. No sé si ahora te deje, Ichafi, poder compartir tus reflexiones. Creo que sí tiene problemas de conexión, Ichafi. Voy a leer los últimos mensajes que nos han enviado. Fanny Urrego
Buenas tardes. Invito a dar seguimiento a los proyectos de investigación que desde diferentes instituciones como el DIES Investab, del cual es parte nuestro ponente invitado Alejandro, ha buscado conocer el contexto, vivencias y dificultades de estudiantes y docentes de educación media superior y superior durante la pandemia, pues solo desde datos empíricos tendremos mejores cimientos para dar respuestas a la continuidad. Raúl Mendoza nos dice, la ansiedad va más allá de la escuela, socialmente hay presión por parte de los padres directivos de regresar, nadie se planteó la espera, esta sociedad necesita el estrés para funcionar, no hay un cambio de rumbo de fondo, coincido con el ponente en que queremos salir a reproducir eso mismo que criticamos del sistema. Pues esos serían los comentarios que están en el chat. Agradezco sus reflexiones al público que está con nosotros. Le regreso la palabra, doctora Peraza, adelante. Yo se la voy a rebotar directamente a Lucía, me parece que mejor en el orden que habíamos participado podemos ir respondiendo conjuntamente, ir estructurando un poquito más. La idea era en esta segunda y última ronda ser lo más propositivas y esperanzadoras posibles en el sentido de no quedarnos con esta idea de lo mal que estamos, sino ver todo lo que podemos hacer, ¿no? Y dónde está el potencial, y dónde está el compromiso y la necesidad también a veces de la desobediencia civil y de la rebeldía. Lucía, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Y, bueno, pues mucho, mucho que decir, pero bueno, ahora sí que comenzaré por el principio. Nosotros aprendimos mucho en ese proceso de adentrarnos en la reforma, que un punto de partida fundamental es hacer el análisis de las decisiones gubernamentales. ¿Por qué? Porque detrás de la decisión que hoy estamos viendo de una educación sin escuela y sin maestros, así lo resumiríamos nosotros, así lo hemos sintetizado, una educación sin escuela ni maestros, detrás de eso hay una decisión gubernamental que está concibiendo el problema de una determinada manera. Y esa concepción del problema está disociada de la pandemia. La pandemia, bueno, pues nos cayó la de malas, igual que a todos los países, y entonces pues a ver cómo vamos sorteando, ¿no? Entonces vemos durante varios meses a un secretario de Educación vacilando, primero aferrado a que tal día casi lo grababa en piedra, tal día regresamos, y luego, conforme fue pasando el tiempo, tuvo que ir, no, siempre no, después, no, y no es que no se esté considerando que hay un objetivo, es que sí lo hay. Y el objetivo de la 4T es regresar a lo que teníamos. Por lo tanto, en esa lógica, la pandemia no cabe, porque no queremos desde el sistema educativo resolver los problemas que nos ha provocado la pandemia. Entonces, esa es la mirada gubernamental. Hay que aprovechar la oportunidad, tenemos un secretario de Educación que sabe negociar, pues vamos a hacer un arreglo económico con las televisoras y así tomamos una decisión que es una decisión certera. A ver, en cuanto a reducir la movilidad, estamos hablando de alrededor de 40 millones de personas que cuando hay clases se mueven. La pandemia, la principal fuente de contagio de la pandemia es esa movilidad en el transporte, en la calle, en los sitios donde la gente se aglomera. Entonces se toma la decisión de, bueno, pues no volvemos hasta que haya semáforo verde. Después de mucha discusión y de muchos titubeos, finalmente el gobierno federal se planta con claridad a decir no se vuelve a las escuelas hasta que no haya semáforo en verde. Muy bien. Pero todo lo demás que está encadenado a eso nos va finalmente mostrando que no hay ninguna intención de aprovechar la pandemia como una oportunidad de transformación de la educación en este país.
como una oportunidad de resembrar lo que nosotros llamamos el territorio educativo, que no es nada más el sistema educativo, y resembrar el territorio educativo justamente para atacar esas agresiones en contra de enfermeras, esas agresiones en contra de médicos, esos modos de consumir, es decir, revisar todo eso. Y me encanta la propuesta de Ricardo y su posición, porque efectivamente nosotros decimos, y ahí sí difiero con Tere, sí había de otra. Nos hicimos y nos hemos hecho la misma pregunta y nosotros decimos, es que sí había de otra. Sí había de otra, podíamos haber decidido, a ver, este ciclo escolar ya fue, vamos a dedicarnos estos meses porque ahorita ya estamos viendo una tendencia a la baja, es probable que en diciembre, enero, a más tardar, ya tengamos un semáforo en verde. ¿Qué más daba si ya habían pasado 5 meses, un par de meses o 3 meses más dedicados a construir un proyecto educativo diferente, en lugar de seguir con esos planes y programas rancios, desadaptados, desubicados de lo que tenemos enfrente? No tiene nada que ver con todo lo que estamos padeciendo. ¿Por qué no dedicar ese tiempo a hacer campañas en serio articuladas entre diferentes sectores gubernamentales? Lo que vemos es un trabajo interesante de la Secretaría de Salud, con materiales interesantes, elaborando cuadernillos, haciendo trabajo de educación para la salud, para la población, y la Secretaría de Educación anda por otro lado. Voltea para otro lado, voltea para el lado de seguir con lo que estaba, de seguir con los mismos aprendizajes clave, con el mismo modelo educativo del 2013, con la misma propuesta de planes y programas de Calderón, y vámonos sobre eso. Entonces, desde esa perspectiva, pues, la decisión gubernamental tiene su lógica. Y desde esa lógica, pues, tiene sentido. Mantenemos a la gente guardada, no importa, es decir, hay el modelo televisivo que no permite ningún diálogo, pero no importa, porque pues el show debe continuar, ¿no? Todos guardaditos en sus casas. Lo demás, todas esas cosas que nosotros nos preguntamos, lo que acaban de decir los participantes, las situaciones de violencia, las agresiones, eso no es parte del problema. Eso no entra en el análisis gubernamental. Y cada vez que nosotros nos situamos en un análisis donde a quien le estamos hablando es a ese poder que decidió que el ciclo escolar en serio iba a empezar de nuevo, porque ahora sí esto cuenta, porque ahora sí es en serio, porque ya no es entretenimiento, lo hizo al margen de todos nosotros, no solo de los maestros. Pero, insisto, eso tiene su lógica porque se aprovecha una oportunidad, se toma una decisión para que la gente no se mueva, aunque en realidad ya vemos en la Ciudad de México que ya el tráfico está como siempre. La pandemia entonces se ve como un asunto que va a pasar. Nosotros lo que pensamos y proponemos es entrarle a esto desde otro lugar. Es conectar la pandemia, todo eso que nos estamos preguntando, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo nos va a afectar? El tema económico, el tema del medio ambiente, el tema de la salud, el tema de las agresiones a las mujeres, a los niños, a la familia. Todo eso es lo que encueró la pandemia. Muchas de esas cosas ya estaban. El problema de que el tejido social está raído, lleno de hoyos. Entonces, si analizamos la cuestión desde otro lugar, y esa es nuestra posición, la pandemia es un acontecimiento, por lo tanto necesitamos una pedagogía del acontecimiento. Algo que sobre la base de lo colectivo, de lo común, nos permita articular esos esfuerzos. Y puede ser a nivel singular, a nivel molecular, porque además lo estamos viendo. El día de ayer publicamos un corto de los que semanalmente publicamos y le titulamos Rebelión Pedagógica. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí?
algo que la 4T no va a ver, fíjense qué curioso, por eso nosotros insistimos de las continuidades neoliberales y de la racionalidad neoliberal. Lo que estamos viendo ahora es eso, volver, por eso hay que volver, por eso es la insistencia en regresemos ya a la escuela a hacer lo mismo, pero peor en lo que ya estábamos. Entonces nosotros decimos, salgámonos de ahí, promovamos un análisis que articule educación y pandemia. Entonces, necesitamos comprender la pandemia, necesitamos comprender que este virus no es el único, que es muy probable con ese estilo de vida y ese modelo de producción que tenemos, que mañana haya otros iguales o peores. Y no nos estamos preparando para eso. Nosotros decimos, hay que trabajar sobre el cuidado de sí y de los otros, en esa construcción de vínculos, la formulación entonces de propuestas que le apuesten a lo colectivo, porque eso no lo va a hacer la 4T. Lo que estamos viendo es una reacción de desprecio al magisterio. Y es la reacción que han tenido los gobiernos anteriores desde hace rato. O sea, nosotros no vemos diferencia entre un trato dado a los maestros, desconociendo su experiencia, sospechando de ellos, castigándolos porque son unos burros. Bueno, fue toda la narrativa que se armó con la reforma 2013. Los maestros son burros, los maestros son flojos. ¿Y qué está confirmando ahora la 4T con esta decisión? Lo mismo, nada más que sin decirlo, ¿no? Sin decirlo abiertamente, sino mostrándolo en las acciones. Pero esta semana, lo que hemos visto, y eso fue lo que escribimos en este corto de rebelión pedagógica, ha sido verdaderamente sorprendente la respuesta de las y los maestros. Verdaderamente sorprendente. Y eso lo que nos está diciendo es que hay ahí algo en ebullición, algo que tenemos que reconocer nosotros, los padres, los vecinos, las familias, alimentarlo y generar formas de articulación de las que nos hemos olvidado. Entonces, por ahí iría la apuesta nuestra. Definitivamente sí había de otra, pero esta lógica gubernamental no entra en su radar hacer las cosas de otra manera. Pero pues entonces tenemos que construir eso desde otro lugar, de otra manera, y aprovechar esa reacción de los profesores que están tomando en sus manos, como hace mucho no lo hacían, su materia de trabajo. Una materia que además se ha ido desdibujando. El sistema va a tratar todo el tiempo de controlar, porque esa es su esencia, su razón de ser. Es un organismo, una entidad creada para regular y que entonces, bueno, pues la gente no se desbalague y no se salga del redil. Así que bueno, eso pues no debiera extrañarnos, ¿no? Como ciudadanos, como madres, como mujeres, tenemos a lo mejor que empezar a tejer desde otro lugar y de otra manera, reconociendo estos esfuerzos. Las reacciones han sido muy interesantes, este pequeño artículo que escribimos y se publicó ayer, o antier, ya no me acuerdo, porque uno también va viendo que luego son los propios maestros los que no se la creen, los que no se dan cuenta del poder que tienen, por eso son peligrosos. Porque ellos y esto históricamente lo hemos visto, podemos verlo a través del tiempo, ¿no? Entonces, vamos dándole seguimiento. Yo creo que el trabajo de nosotros como académicos y como investigadores es ir mostrando esos lados ocultos que no están siendo reconocidos por quien ya tomó una decisión. Vamos volteando hacia ese otro lugar, vamos reconociendo nosotros, vamos recuperando esas experiencias y vamos construyendo, porque pues es eso, construir algo que no, un camino que todavía no está definido. Si la pandemia es un acontecimiento que no se va a ir, que ya se va a quedar con nosotros y que sus efectos están cambiando nuestros modos de vida,
en todos sentidos, no solo en nuestro país, sino en el mundo, pues entonces generemos opciones para articular educación con pandemia. Y esto no es solo trabajo de los sistemas educativos, no es solo el trabajo de las escuelas, sino de las comunidades. Nosotros estamos como en este proceso de elaborar una formulación en este sentido a partir de la respuesta que nos hemos dado. Sí, sí hay de otra, siempre hay de otra. Gracias a eso es que el mundo cambia, las sociedades cambian. Cuando uno se plantea, dice, sí se puede hacer de otra manera, este es un camino, pero hay otros. Claro, va a ser difícil, pues porque hay que irlo marcando, hay que irlo construyendo. Entonces, ante este acontecimiento, centrémosle a construir una pedagogía para enfrentar este acontecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía Rivera. Siempre es un placer escucharte y pensar contigo. Les voy a pedir en unos 3 minutos a Alejandro y a Teresa que nos ayuden a ir cerrando este panel porque se nos está acabando el tiempo, pero retomando los hilos que todavía hayan quedado por ahí. Muchas gracias. Rapidísimo, yo creo que lo resumió perfectamente Lucía. Lo que dijo es contundente, yo me quedaría con eso. Me encanta la propuesta que hace de esta pedagogía de la excepción de la situación en la que nos encontramos. Yo creo que es una coordenada fundamental para proyectar alternativas, como lo es también reconocer que pasamos por una situación, estamos atravesando una situación que todo el mundo ha reconocido ya aquí, todo el mundo reconoce como excepcional, y que es una situación también que funciona como funciona el shock. Y ese shock, ese momento de incertidumbre que todos estamos viviendo, ha sido aprovechado justamente para amplificar y profundizar mecanismos de control y de gubernamentalidad, como se decía al inicio de este conversatorio, que obviamente quienes los están protagonizando no van a quitar el dedo del renglón, de la llaga. Por otro lado, bueno, pues ha habido una insistencia en la participación sobre las experiencias de los profesores, sobre el protagonismo de los profesores, y eso está ahí. Y yo creo que eso efectivamente, como comenta Lucía, es potencialmente transformador, es potencialmente subversivo y hay que reivindicarlo, porque proporcionalmente del otro lado también está, y eso en otros espacios hemos escrito al respecto, una voluntad de reducir a los profesores, a las profesoras como operadores del sistema educativo. Es decir, gente que recibe instrucciones y que las actúa en el espacio escolar. Pero ese escenario que se prospectaba, que se veía con la reforma educativa de Peña Nieto ahora es pues casi una realidad, es una distopía en el sentido de que lo quieren hacer a través de la televisión, saltando el protagonismo de los maestros. Pero los maestros tienen y las maestras tienen la experiencia de las comunidades en las que están trabajando, participando, conocen a las familias, conocen sus territorios, conocen las situaciones que padecen sus alumnas y sus alumnos. Yo creo que ese conocimiento ya es un potencial que puede ayudar a hacer una gran diferencia en el sentido de lo que comentaba Cecilia al inicio, que es el tema del cuidado, que es esencial. Luego entonces hay una serie de factores que yo creo que no hay que perder tampoco la perspectiva, es decir, que la necesidad de superar el shock no nos haga abrazar de nueva cuenta lo que teníamos antes y que odiábamos, que mantengamos el dedo en el renglón de lo que hemos padecido y seguimos padeciendo y que arriesgamos de padecer de manera más grave, todo lo que está en torno al hecho educativo. O sea, hay gente que no puede pagar la renta, hay gente que no está trabajando, hay situaciones que se están viviendo muy difíciles en el hogar sin perder de vista eso. Entonces yo estoy muy contento por aprendí mucho, me gustó mucho, insisto, la participación de Lucía, me llevo muchas notas y agradezco mucho las preguntas que se hicieron y la invitación de nueva cuenta a Cecilia y a Mariana. Muchas gracias. Tere. Yo sinceramente espero que no se haya entendido de mi participación que sostengo que no había de otra, Pienso que justo inicié diciendo se podía y se tenía que haber hecho mejor. Y se tiene que reconocer que lo que se hizo, en el mejor de los casos, debe concebirse como un piso mínimo de atención a la infancia para hacerles llegar contenidos de contención educativos y de contención psicoemocional.
claro que se podía haber hecho mejor y la única manera de haberlo como se debió haber hecho es escuchando al actor que se vuelve a invisibilizar, que es el cuerpo docente, ¿no? Nuestros maestros que en el contacto con las comunidades educativas con las que están en contacto, no solo los estudiantes, sino también sus familias, pues han ideado estrategias verdaderamente que conmueven todo lo que ha circulado en redes respecto a lo que están haciendo los profes que no se conformaron con que sus estudiantes se pongan a ver la tele, ¿no? Entonces sí había de otra, y esa otra tiene que ver con escuchar y hacer política pública desde los espacios colegiados del magisterio que recuperan la relación con los alumnos hacia arriba. Yo creo que es muy importante que no abandonemos esa exigencia. Tenemos que exigirle al Estado que deje de invisibilizar a los actores protagónicos del enfrentamiento institucional a las consecuencias educativas de la pandemia, y estos son los profes, son los maestros, y creo que no, si bien considero que es muy importante que creativamente formemos esquemas de trueque de cuidado, de comunidades de aprendizaje, que palíen un poco las consecuencias de lo que nos está pasando, no podemos dejar de reclamarle al Estado que lo haga mejor de lo que ha hecho, porque efectivamente puede hacerlo mejor y tiene que hacerlo mejor. En este sentido, cierro con una idea que se escapa ya un poco de lo educativo pedagógico y va hacia el tema de las labores de cuidado y el trabajo doméstico. El esquema de la SEP implica que nos capacitemos. Hay un horario de la tele donde es educación para tutores y padres, ¿no? El trabajo doméstico, entonces, ahora parece que con transformarse en trabajo también de coeducación, no solo de cuidado, sino de coeducación formal, implica cierto nivel de profesionalización que no tiene, porque pues nadie nos enseña a planchar y nadie nos enseña a lavar los trastes, pero parece que ahora sí nos quieren enseñar porque tenemos que ver la tele. Yo lo festejo, pero entonces habría que exigir que a eso también se le complemente con otras medidas del trabajo formal. Esta medida no se entiende sin una medida generalizada al salario doméstico de las mujeres que no perciben un salario por su trabajo, porque todas somos trabajadoras, pero hay muchas mujeres que no perciben un trabajo. Un salario universal a las madres de familia, sin eso, esta medida se queda hueca porque se nos quiere profesionalizar, pero no se nos paga. Entonces, creo que esta medida sería mucho más integral, aún con todas sus carencias estrictamente educativas, sería más integral si implicara también un salario al trabajo de coeducadoras de las mujeres que no tienen salario y además una dispensa laboral a las mujeres que tienen asalariadas. Me parece que sin esas dos medidas, esta medida, aun cuando fuera educativamente súper acabada, si quieren que la educación se haga en casa, pues paguen a las mujeres que van a soportar con su trabajo material que la educación se haga en el espacio doméstico. Salario doméstico para todas, las que no perciben salario, y dispensa laboral para las que los perciben. Y ya nada más. Muchísimas gracias, Tere. Yo voy a cerrar solamente agradeciendo todas las participaciones. Para mí este era un espacio fundamental, por eso le agradezco muchísimo a Mariana Aparicio. Hace tiempo que queríamos hacer un seminario de análisis de coyuntura sobre educación, porque la educación en el fondo siempre es coyuntura, pero probablemente en este momento pues resultaba pertinente hacer estos planteamientos. Sin duda deberíamos continuarlos, no haciendo como que no pasa nada y aceptando esta nueva normalidad, sino cuestionándola desde la desobediencia civil, en el sentido de recordar que el aprendizaje significativo es gozar, es vivir alegremente, es disfrutar el proceso, es comprender, es vivir los duelos acompañadas, y nuestros retos más importantes en este momento, creo yo, es ofrecerles los espacios seguros para la socialización real, que no pasa por el Zoom y la pantalla, que les resulta profundamente aburrido y sin sentido, y por otro lado, la guardia y custodia, si no está cubierta, yo con Tere me sumo ahí al manifiesto que haga falta, porque no podemos con una jornada laboral más, ¿no? Y es la guerra de exterminio contra las mujeres, entonces no más. Muchísimas gracias. Mariana, para cerrar, te dejo la palabra. Hola, Elena, perdón, no te saludamos. Hola, Elena. Pues muchísimas gracias a todos y a todas ustedes. La verdad es que ha sido maravilloso este espacio de reflexión. Doctora Peraza, sin usted nada de esto hubiera sido posible. Un encanto escuchar a la doctora Rivera. Doctora Alejandro, lo que hemos compartido, he aprendido un montón. Tere,
Qué gusto que los vecinos de cubículo, las vecinas de cubículo estemos reflexionando o estén reflexionando, y yo he aprendido un montón. Agradezco a todos y todas ustedes por haber estado con nosotros en este seminario de coyuntura, análisis de coyuntura y perspectiva social. Pues estén atentos, tenemos como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales los temas sociales, no solamente en el marco de COVID, sociales y políticos son de interés. De hecho, los invitamos el día de mañana, analizaremos la cuestión de género en la UNAM y en nuestra facultad. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Van a tener acceso nuevamente a este seminario. Estará en nuestra página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en nuestras redes sociales. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias.